Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Confianza y tiempo. Eso pide Zapatero después de su declaración ante el juez. Confianza en él y tiempo para responder sobre las joyas de las que ayer no habló. Ayer respondió solo a su abogado y también al juez, que no le retira el pasaporte, pero que mantiene los indicios contra él, contra el expresidente del gobierno. El PSOE de momento da a Zapatero lo que Zapatero pide, confianza y tiempo. Los socios aguardan cada vez con más impaciencia. Sánchez quiere tiempo y descarta adelantar las elecciones, que es lo que pide Feijóo, que admite ya abiertamente, lo admite en la tele, que si en esas elecciones la suma da, el PP gobernará con Vox. Si es cuestión de tiempo, algunas cosas se han movido en apenas unas pocas horas. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Zapatero se desvinculó ayer del rescate de la aerolínea Plus Ultra, pero no habló de aquello, por lo que, de hecho, empezó preguntándole el juez Calama, el ajuar que la policía encontró en la caja fuerte de su despacho en la calle de Ferraz. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, muy buenos días. La línea de defensa de Zapatero, Campos, consistió en aplazar este asunto, el asunto de las joyas, y justificar que los cobros que recibió de la empresa de su amigo, de Julio Martínez, fueron por trabajos que él sí realizó. Sí, Zapatero pidió tiempo, 1 semana o 10 días para reunir la documentación necesaria que confirme al juez la procedencia de esas joyas y descartar la comisión de fraude fiscal o contrabando. El expresidente negó haber influido en funcionario alguno para rescatar a Plus Ultra, de cuyos dirigentes no supo hasta 3 años después, y sostuvo que los pagos por casi $500 000 de su amigo Julio Martínez se corresponden con labores de asesoría y consultoría efectivamente realizadas, informes genéricos sobre geopolítica o estrategia que le encargaba Martínez verbalmente. Zapatero también justificó la labor de la empresa de sus hijas, que realizaba una tarea de preparación y maquetación de esos mismos informes para la que él no estaba preparado. El expresidente negó además negocios de oro o petróleo, exhibió su agenda de trabajo internacional, que no se ciñe solo a Venezuela, y presentó una autorización voluntaria internacional para que el magistrado pueda buscar activos financieros en el extranjero, levantando el secreto bancario sin necesidad de pasar por comisiones rogatorias, lo que puede agilizar los trámites para una maniobra de estas características. El juez descartó, decía, imponer medidas cautelares contra Zapatero, pero mantiene los indicios contra él después de su declaración. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En la Fiscalía vieron contradicciones en esa versión de Zapatero y se extrañan de que Zapatero prometa transparencia, pero luego se niegue a responder a sus preguntas. Sí, esa es una de las impresiones que quedó ayer en la sala, donde las distintas fuentes consultadas por la cadena SER coincidían con el juez en que la declaración, como decía ese auto, no había logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad por los que fue imputado. Hablan esas fuentes de un Zapatero muy contundente a la hora de negar su influencia en el rescate de Plus Ultra, pero que dejó dudas en otros aspectos clave, como al argumentar que los trabajos de consultoría que hacía respondían a encargos verbales. Incurrió también en alguna contradicción que no pasó desapercibida al magistrado, atento a que, habiendo dicho que esos informes se individualizaban para los clientes, diría después que eran genéricos. Zapatero, que buscaba a menudo la mirada de su abogado, no recordaba ya el contexto de una comida en la que, según la UDEF, Julio Martínez empezó a fraguar la constitución de una offshore en Dubái siguiendo sus indicaciones. Negó el presidente negocios en China, como también en Venezuela, y cuando quiso explayarse en su labor allí con los presos políticos, el juez le cortó porque no era el tema del día. Se fijan las fuentes consultadas también en la respuesta del magistrado cuando Zapatero anunció ese poder que concedía al juzgado para que investigue si tiene intereses en el extranjero. No se preocupe, citan de cabeza esas fuentes, que eso en la Audiencia Nacional se hace ya de oficio. Isa Campos, ampliamos en el abierto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta ahora. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Después de comparecer ante el juez, Zapatero envió el comunicado en el que pide confianza y donde termina diciendo, Agustín, que la verdad, dice él, la verdad se abrirá paso. Sí, el expresidente explica que ha guardado silencio durante 29 días para preparar su declaración de ayer y las que vendrán. Callé por respeto a la justicia, asegura, al tiempo que mantiene que dará explicaciones en los próximos días. Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido, dice Zapatero, y añade, siempre me conduje con honradez, ahora tengo la tarea de demostrarlo. El expresidente explica que ha presentado una autorización voluntaria para que el juez compruebe que ni tiene empresas, ni dinero, ni activo alguno fuera de España. Luis Arroyo, que ha ejercido como portavoz de Zapatero, decía anoche en Hora 25 que este ofrecimiento es significativo. Pero es decir, autorizar al juez directamente de manera voluntaria a que sin necesidad de mayores gestiones, de comisiones rogatorias, nada parecido, se pueda verificar que el presidente no tiene absolutamente nada fuera de España
afirmarlo de esa manera tan categórica a mí sí me parece que es relevante. Y termina así el comunicado de Zapatero. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. En ese especial de anoche de Hora 25, especial que llevó Javier Casal, aquí en la antena de la SER pudimos escuchar a Luis Arroyo, también a los portavoces del PSOE, del PP o de Sumar. En el caso del PSOE, su portavoz Montse Mínguez mantiene la confianza en Zapatero. El Partido Socialista está donde estaba el primer día. Estamos en el principio de unas investigaciones y con lo cual evidentemente confiamos en el presidente Zapatero y confiamos en la presunción de inocencia y tenemos que dar derecho a los ciudadanos a que se puedan defender de acusaciones que se le están haciendo. En el pleno de ayer en el Congreso pudimos escuchar aquí en directo cómo Feijóo llamó cobarde a Pedro Sánchez, le reprochó los casos de corrupción y el presidente del Gobierno le respondió con las medidas que el Ejecutivo tiene previsto seguir sacando adelante para tratar de demostrar así que la legislatura tiene recorrido todavía. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Astre. Eso es lo que va a intentar hoy mismo el Gobierno después de esa declaración de Zapatero que era en realidad la fecha que tenían marcada en rojo en su calendario. Sí, tanto en Ferraz como en la Moncloa llevaban días asegurando que la declaración de ayer serviría para que el expresidente aclarase los indicios de criminalidad que recogen los informes policiales. Eso, según el propio juez, no ocurrió, pero los socialistas no se mueven de su postura, mantienen el respaldo y la confianza en Zapatero. La decisión es no dejarlo caer porque creen que aunque pueda haber cuestiones que políticamente sean difíciles de explicar, este no es el escándalo de corrupción que quiere hacer ver el PP. Los dirigentes consultados ponen en valor la disposición de Zapatero a colaborar con la justicia y a seguir dando explicaciones, algo que muchos esperan que haga también ante los medios de comunicación, como él mismo prometió el día que estalló el caso. La directriz es separar lo máximo posible el carril político del judicial. Hoy el Gobierno espera poder señalar al marcador del Congreso de los Diputados, donde confía en ganar varias votaciones para responder a quienes dicen que la legislatura está muerta. Se aferran además a la invitación que hizo ayer el PNV a negociar los presupuestos, algo que creen que les permite ganar tiempo político. Gracias, Guille. Hasta luego. Vayamos a eso, a lo que dicen los socios. Distancia. De momento exigen explicaciones a un gobierno al que dicen se le acaba el tiempo. En el PNV son taxativos. Su portavoz es Maribel Vaquero. El gobierno tiene que presentar los presupuestos, demostrar su voluntad real de negociación y si no consigue el apoyo de esta Cámara para sacarlos adelante, tiene que disolver las Cortes y convocar elecciones. Junts, en cambio, no da tanto margen. No hi ha més. Dissolguin les Corts i convoquin eleccions. E incluso en Esquerra, Gabriel Rufián se pregunta si vale la pena mantener así la legislatura. Que aguantar sin contenido no tiene ningún sentido. Yo lo que le pido al Gobierno, al presidente del Gobierno, que llenemos de contenido lo que quede de legislatura. Esto se interpretó sobre todo en Cataluña, que yo pedía elecciones, es mentira. Yo lo que digo es que se llene de contenido la legislatura. ¿Para qué? ¿Aguantar para qué? Hablamos anoche también en la SER con Cuca Gamarra del PP. Evidentemente, ante ese clima de corrupción que afecta al partido, al gobierno y al entorno más directo del señor Sánchez, se une su incapacidad para gobernar. No es capaz ni tan siquiera de aprobar unos presupuestos. Evidentemente, lo que está claro es que si no puedes gobernar, lo que tienes es que dar la palabra a los españoles. Mientras Gamarra estaba aquí en la radio, Alberto Núñez Feijóo daba una entrevista en televisión, en El Hormiguero. Julia Molina, buenos días. Hola, buenos días. Decía Génova hasta ahora, Julia, que su idea era hacer como quiere hacer Juanma Moreno en Andalucía, es decir, gobernar solos, pero con apoyo parlamentario desde fuera del gobierno de Vox. Y ahora, y ahí está la novedad, es que reconocen públicamente que su premisa ha cambiado. Sí, ahora Feijóo verbaliza que está dispuesto a conformar un gobierno de coalición si no le dan los votos, a pesar de que hace un año en el Congreso del partido se comprometió a gobernar solo porque insistía en que los gobiernos con más de una formación no funcionan. Ayer aseguró que su voluntad sigue siendo un gobierno del PP, pero que pactará si Vox se lo pide. En el caso de que tengamos que hacer un acuerdo y una coalición de gobierno, pues nos sentaremos y haremos una coalición de gobierno de acuerdo con los principios básicos de nuestros partidos, buscando una serie de líneas rojas que yo no estoy dispuesto a traspasar. Líneas rojas que Feijóo ponen el respeto a la Constitución, a las autonomías con las que Vox quiere acabar o el respeto a las políticas de igualdad de género y LGTBI. Es la primera vez que el líder del PP reconoce que está dispuesto a meterlos en un futuro gobierno, una decisión que por otra parte va en línea con lo que ya ha hecho el PP en varias comunidades, pero que se resistía a reconocer a nivel nacional. Julia, hasta luego. Hasta luego. Escuchábamos cómo, por tanto, dijo Feijóo ayer en la tele, respeto a las políticas LGTBI y de igualdad. Esas eran sus líneas rojas de un eventual pacto con Vox que ya admite abiertamente en sus declaraciones públicas. Pues vamos a escuchar esto que ha dicho un diputado de Vox en la Asamblea de Murcia, Antonio Martínez. Fue el diputado que ya llamó a combatir con violencia
el aborto y la eutanasia, y que ayer en la Asamblea dijo: el sistema educativo es la principal víctima de esa ideología, donde se infiltra para construir personas no binarias en una sociedad perfecta donde no haya explotadores ni explotados. Y la Comunidad Autónoma de Murcia fue entre las vulnerables que se sometieron a esa ideología y aprobaron una ley LGTB trans que permite el adoctrinamiento y el protocolo para prevenir el acoso transfóbico. Y como es lógico, los cabecillas de esa ideología y de los que metieron la ley aquí ahora quieren su presa. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Del tiempo, toca ir preparándose para la primera ola de calor de la temporada, Jordi. Por enésima vez se presenta una situación excepcional y además va a coincidir con el momento en que el sol puede ser más efectivo, más horas y más arriba en el horizonte. A partir del domingo es cuando la situación va a ser más complicada con ya esta ola de calor. Pero antes, pues temperaturas propias de un verano caluroso. Hoy de nuevo máximas en prácticamente todo el país de 30 a 35 grados y en el interior, sobre todo cerca de los ríos Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro, cerca de los 40 grados. Mucho sol, pero chubascos también, chubascos como los que ahora caen en el sudeste de la península, poca agua dejarán. Cuidado durante la tarde porque prácticamente en cualquier punto del interior se formarán tormentas que en general también dejarán poca agua, pero irán acompañadas de rachas muy intensas de viento. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Este es el momento, se lo escucha muy de fondo, en el que de forma telemática y en el Palacio de Versalles, mientras Macron le recibe con una cena de gala, Donald Trump firma el acuerdo de paz con Irán. O sea que está firmado ya entre Estados Unidos e Irán, antes, por tanto, de que Netanyahu pueda desbaratar los planes. Pablo Morán, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Hemos conocido ya el contenido de ese acuerdo firmado ya. Será interesante ver cómo se lee hoy eso en Estados Unidos, lo que ha aceptado Donald Trump a cambio de la paz iraní. Se está leyendo ya como una rendición, una derrota, una capitulación de Estados Unidos frente a Irán y no al revés, como prometió el propio Trump hace 15 semanas. Su exvicepresidente Mike Pence fue muy claro anoche en la Fox. Este acuerdo tiene el tufillo de política de apaciguamiento frente a Irán que tanto rechazamos de Obama, dice. En realidad, Sastre, Trump está siendo muchísimo más generoso que Obama. En 2015 se concedía a Teherán el acceso a 1.700 millones de dólares de financiación. Trump lo eleva hasta los 300.000 millones. Y eso solo para reabrir Hormuz, por donde se navegaba libremente antes de la guerra. Lo demás, lo importante, aquello que justificó los ataques, o se va a negociar a partir de ahora o directamente no se va a discutir, como las capacidades balísticas de Irán. Saudi Arabia have missiles, but they can't have them. Yes, sir. Si Arabia Saudí tiene misiles, Irán también tiene que tener algunos, dice ahora Trump. El acuerdo además es un reconocimiento de facto del régimen iraní, una renuncia a apoyar a la oposición a la que Trump prometió liberar. Es sí una derrota sin paliativos de Estados Unidos, el peor error en décadas de la política exterior norteamericana para el senador republicano Bill Cassidy y sin garantías, porque la paz, y queda bien claro en el punto 1, sigue dependiendo de Netanyahu. Habrá que ver qué consecuencias tiene. Pablo, gracias. A ti hasta ahora. Ayer a todo esto el Parlamento Europeo aprobó el nuevo reglamento de retornos, que está pensado para facilitar la deportación de personas migrantes, el que permite que se construyan centros de detención en terceros países, fuera de la Unión. Sale adelante gracias al PP europeo y a los partidos de ultraderecha, como Vox, en total 418 eurodiputados. Algunos de ellos, cuando acabó la votación, jalearon su victoria al grito de "Send them back", enviadlos de vuelta, a lo que los grupos de izquierda respondieron, gritando que esa votación era una vergüenza. Esta medida necesita todavía el sí de los 27 países de la Unión. El asunto lo discutirán a partir de hoy los jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre Europea, en el Consejo Europeo que se celebra en la capital comunitaria, en Bruselas, donde hoy se reúnen también los ministros de Defensa de la OTAN para preparar la cumbre anual de la Alianza. Y está ya nuestro corresponsal comunitario, Enrique García Pozo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque Trump ha anunciado, saben, que retirará tropas de Europa. No solo ha anunciado eso, también que va a reducir los aviones, los drones, la capacidad de defensa, en definitiva, que tiene en Europa. Y eso, Enrique, es lo que están abordando esta misma mañana los ministros de la OTAN. Sí, porque los aliados europeos y Canadá se están preparando para cubrir ese agujero que deja Estados Unidos con un plan para hacer ajustes en el paraguas de defensa que hoy ofrece a Europa. Una reducción de lo que en la jerga de la alianza se conoce como capacidades. En la práctica esto se traduce en un recorte en el número de aviones militares, de cazas o de buques que hoy Washington ofrece a los europeos en caso de crisis o de ataque a su territorio. Estados Unidos no solamente quiere que los europeos gastemos más, sino que seamos
más autónomos para defendernos. Por eso ese reajuste va a entrar en vigor de forma inmediata, acaba de confirmar el secretario general Mark Rutte, y esto obliga al resto de aliados a aportar más de esas capacidades para la defensa del territorio europeo. Ese es el tema que va a centrar esta reunión. Rutte acaba de recibir al secretario de Guerra estadounidense, a Pete Hegseth, que está defendiendo ahora mismo en una declaración ante la prensa ese reajuste anunciado en las defensas europeas. Enrique, gracias. A vosotros. Los sindicatos responden a la propuesta de la patronal para que sea la Administración la que se haga cargo del pago de las bajas laborales durante los primeros 15 días. Información de Jordi Fàbrega. La COE reitera la necesidad de abordar el problema que supone el aumento de las bajas médicas por su coste e insiste en que hay que poner medios para agilizar la atención médica y reducir los tiempos de espera en la sanidad para atajarlo. Pero los sindicatos responden que este es un debate que hay que abordar con rigor, buscando las causas que hay detrás de este incremento de las bajas. Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Tenemos un marco, que es el observatorio que hay que poner en marcha sobre el absentismo. Solo a partir de conocer cuáles son la realidad de por qué se producen esas bajas médicas y poner soluciones, estaremos hablando en serio. Lo demás es un debate entre memos. Este observatorio de la incapacidad temporal está contemplado en un decreto de 2024 que el Gobierno anunció a principios de este año que iba a agilizar. Trememos, dice Álvarez en referencia al presidente de la patronal de Castilla-La Mancha. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.